señoras y señores, arranca una nueva edición del Late Show de Nuevo Tiempo. Un placer, ya estamos nuevamente todo el equipo completo, maravilloso, un equipo entusiasta, un equipo motivado, un equipo que siempre está ahí. Así que de verdad me hace mucho reír este equipo porque tiene unas ganas de hacer este programa. Todas las noches llegan aquí, edición motivado, contento, hacer uno de los mejores programas de la TV Nuevo Tiempo. Lo tengo que decir, lo dije y qué, uno de los mejores programas de la TV Nuevo Tiempo. Con ustedes el maestro de maestros, Andrés Delgado Agoni. ¿Cómo estás, Joaquín? Pero, ¿cómo es eso de maestro? Maestro que maestro, no. Maestro, si tengo que decir maestro, porque el hombre toca el piano maravilloso. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú, Joaquín, cómo estás? Feliz de la vida. Bueno. ¿Tú sabes inglés o no? Yes. Yes. Yo también. I too. Me too. Me too. Yes. Me too. ¿Y francés? No. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. No, Bueno, ni idea yo de francés. Tito, ¿cómo estás, Tito? Bienvenido. Don Joaquín aquí divirtiéndome un poquito también, entretenido con este programa fantástico. ¿Usted sabe inglés? No mucho. You speak in English? Nada ya. de nada. No, nada de nada. Lo que yo sé, que nos han enviado unos saludos espectaculares, don Joaquín. A ver, ¿de dónde? Le volvieron a enviar saludos. Esta vez le mandó saludos don Leonides López. ¿De qué parte? Desde México. Leonides López de México. Aplauso para México que nos está viendo también. Así es, nos dice, ojalá hubieran o existieran programas como este en México. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Se pasó. vamos, Un gran México. abrazo. Tito, ¿cómo está? ¿Mucho trabajo ahí o no? Sí, mucho trabajo por acá. Mucho Pero trabajo, contento, feliz. Sí, pues contento como siempre. Motivado. Así es. Muy bien. Sí. Don ¿Qué? Joaquín, yo sé que a usted le gusta ayudar a la gente. Pero claro, ¿por qué no? Así es. La invitada del día de hoy es Matrona. Matrona. Sí. Ya. Sí, pero tiene una vida y un trabajo que ha recorrido muchas partes del mundo Ya. ayudando. Mejor dicho, el continente africano. Sí, por allá, por esos lados. Qué Muy miedo, bien. pero ayuda y bueno, usted tiene que sacarle ahí mucha información a nuestra invitada Muy bien. el día de hoy. Tito, anda desconcentrado hoy día, Tito. Algo le pasó a Tito hoy día. Acá, que anda un poco- aquí el director aquí, don Germán, me tiene un poco desconcentrado. Muy bien, señoras y señores, hoy día vamos a hablar de misión, vamos a hablar de ayudar al prójimo, vamos a ayudar cómo ese espíritu misionero tiene que mover nuestro corazón. Ella se fue a Sudáfrica, luego se fue a Chad, matrona, ayudando a las mamás a tener sus hijos y tantas cosas más. Vamos a recibir a la matrona Soleili Guerrero. El aplauso para ella. Adelante, Soleili. Eso. ¿Cómo estás, Soleili? Muy bien, Joaquín. Bienvenida, un gusto. Andrés gusto. Delgado, nuestro Hola, ¿cómo pianista. Soleili se fue a Chad. Al chat, así es. Chad es al medio de África. Está más que el medio, está en el norte de África, Ah. cerquita de Egipto. Y te fuiste a Sudáfrica antes. Y antes estuve en el sur de Mira, África. Oye, Soleili se ha hecho famosa por este trabajo misionero, fuiste al hospital, ayudaste y tuviste que hablar inglés y francés, lo que yo estaba intentando hablar. No sé si me escuchaste Sí, también. algo. Oye, vamos a hablar de la misión, vamos a hablar de cosas lindas, de experiencias maravillosas. Bienvenidos al Late, la revolución de la conversación. Aplauso, bienvenida Soleili, asiento. Muchas gracias. Muy bien. Señoras y señores, felices nuevamente de estar con ustedes a través del Late Show de Nuevo Tiempo. Una semana más contentos, felices de recibirlos. Estamos con Soleili Guerrero, matrona. ¿Estudiaste dónde? ¿Aquí en Chile? Sí, estudié acá en Chile, en la Universidad de Chile. ¿Ya? Ya, egresé hace ya casi 9 años. 9 años. 9 años, sí. Los años no pasan en vano. Ya. Pero sí, estudié ahí en la alma mater de acá de este país. Obstetricia. Una carrera, fíjate que para mí yo encuentro maravillosa, porque entender cómo funciona la mujer, en este caso, el interior de la mujer, el hijo, el parto, cómo se vive este fenómeno tan lindo que es tener un hijo. ¿Por qué Exactamente. matrona? ¿Por qué obstetricia?
¿Por qué? Porque, mira, en realidad, voy a ser súper honesta, cuando tomé la decisión de estudiar esta carrera como de servicio, nunca pensé que iba a tomar la opción por obstetricia. Yo siempre tenía ganas de estudiar medicina y que es lo que siempre más conocemos del área de la salud. Pero en algún minuto me tuve que tomar una decisión y el rol médico es muy diferente al rol de enfermería o de matrona, que es el que muchas veces estamos mucho más en contacto con el paciente. Así que en primera instancia cuando ingresé, solamente fue como entre comillas para probar. Dije, voy a entrar a la universidad, voy a ver si realmente me gusta. Nunca tuve más opciones que no fueran el área de la salud, la verdad. Y dentro del puntaje que tenía, yo siempre quise estudiar en la Chile, ese era como uno de mis Que es objetivos. una de las universidades más reconocidas aquí en Chile, claro, la Universidad de Chile. Y cuando hice mi postulación, la verdad fue un poco obtusa, como súper directa. Dije, o es la Católica o es la Chile, yo no estudio en ningún otro lugar más. Uy, pero qué exigente esta mujer. Y la verdad es que cuando me llegaron los resultados de la PCU no quedé en ninguna de las dos. Fue súper frustrante, Ya. pero después las universidades tienen listas de espera, ¿ya? Claro. Entonces dije, bueno, si es en realidad voluntad del Señor que estudie este año y en realidad yo quiero esto, se van a abrir las puertas, po. Y finalmente se abrieron las puertas en la Universidad de Chile y yo creo que fue la última que entré ahí ese año. ¿Qué hace una matrona? Cuéntanos de forma clara para que nuestros auditores muchas veces que están, escuchan mucho el término, pero muchas veces no saben. Sí, y de hecho incluso matrona, por ejemplo, solo como para comenzar, es un nombre que está, ¿cómo se llama?, circunscrito principalmente a Chile, porque los nombres que recibe la carrera en otros lugares de Sudamérica son diferentes. Por ejemplo, en Perú se llaman obstetriz, en otras se les llama parteras, en otras se les llaman, bueno, en inglés es midwife, y en matronas generalmente se asocia mucho en España. En España también se les denomina así. Ahora, ¿cuál es el rol que nosotros cumplimos? Yo aquí podría estar hablando de 2 horas, pero en general tenemos distintas áreas, ¿ya? La matrona no solo atiende partos, ¿ya? Que es lo que la mayor Se parte hace del famoso, mundo claro. conoce, ¿cierto? Y que hoy día, entre comillas, está un poco cuestionado también porque los médicos también atienden partos. Entonces, Claro. ¿qué rol cumple la matrona dentro de esta área? Pero principalmente nosotros tenemos responsabilidad en lo que es obstetricia, en lo que es ginecología y lo que es neonatología y todo lo que es salud pública. Dentro de estas áreas, por ejemplo, la obstetricia es la atención directa del parto, los cuidados prenatales y lo que tiene directa relación con la madre y con el hijo. Con respecto a la ginecología, todos los cuidados de la mujer en esta área durante todo el ciclo vital, ¿ya? Y especialmente en Chile cobra mayor relevancia porque nuestra población está yendo cada vez mucho más hacia el envejecimiento por la pirámide demográfica. Entonces eso significa que el desafío para las matronas en el área ginecológica y especialmente en el área del cáncer es lo que hoy día se está como trabajando. Y en el área de neonatología es el área que yo me encanté, me enamoré, y es el cuidado del recién nacido sano, pero también enfermo. Y en ese área tenemos muchos desafíos, especialmente por nuestra realidad país también, porque nosotros tenemos grandes problemas con respecto a la mortalidad infantil, pero no en relación a los niños hoy día acá en Chile ya no se mueren de infecciones o de enfermedades respiratorias, sino que se mueren por malformaciones congénitas, por otro tipo de problemas y por eso las unidades de cuidados intensivos neonatales han hecho gran trabajo. Y esta área es un área de potencia del desarrollo de las matronas. Tú ejerciste mucho tiempo como matrona de hospital, de clínica. Sí, estuve trabajando casi 5 años en el hospital donde trabajaba. Y me imagino Sí. que te empapaste ya más de la realidad de lo que pasa en Chile, por sobre todo. Sí, la verdad es que tuve el privilegio de trabajar en un lugar que es muy
intenso, ¿ya? Donde recibimos muchos pacientes y de distintos lugares del país porque es referencia nacional. Entonces tuve la oportunidad obviamente de aprender mucho, pero yo siempre he sido como súper inquieta y por eso también yo creo que, o sea, en general soy bastante como tranquila, pero soy muy así como activa y por eso me gustó mucho el trabajo que se hace en las UCI. Entonces, Ya. trabajé muchos años ahí desarrollándome en la UCI y especialmente con el cuidado de los prematuros, con los niños que tienen problemas al corazón, niños que tienen malformaciones, que necesitan otro tipo de cirugía. Y el correr 24/7 es algo que uno vive ahí. Oye, vámonos porque bueno, tú trabajaste, como tú bien decías, pero tomaste una decisión de irte a África, Sudáfrica, primero a estudiar inglés. Claro. ¿Por qué África? Porque dentro de esto, perdón, dentro de este estudio había todo un plan. O sea, toda persona, yo creo que ¿cómo se llama? Quiere desarrollar cierto Claro. otro idioma porque te abre puertas no tan solo profesionales, sino que también académicas. Pero en este caso, elegí ir a estudiar a Sudáfrica porque el plan era irme de misionera, ¿cierto?, a Chad, y estaba dentro del mismo continente. Quizás no estaba tan cerca en cuanto a kilómetros porque están en el extremo del continente, pero estaba más cerca que me hubiese ido a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra, y además también honestamente por el bolsillo, o sea, el tiempo que uno puede estudiar Claro, por inglés el en dinero. Inglaterra, el doble uno lo puede estudiar en Sudáfrica, y además también a mí me gustan los desafíos y Sudáfrica es un país que tiene mucha mezcla de culturas. Y en algún minuto a mí me dijeron, si tú aprendes a hablar inglés en Sudáfrica, va a lograr entender cualquier tipo de acento porque hay mucha mezcla de todo. Así que por eso dije, bueno, y además también a mí me gusta mucho la montaña, el aire libre. Sudáfrica tiene paisajes muy lindos. Estuviste en Ciudad del Cabo. Sí, entonces a mí no me llama la atención, la verdad, ir a encerrarme en una ciudad o tener... Tiene yo creo que uno obtiene distintas cosas en distintos lugares. Interesante aquello lo que tú dijiste, ¿ah? Encerrarte en una ciudad, lo que estamos acostumbrados. Exacto. La mayoría de las personas que viven en metrópoli y acostumbrados al ruido, fue muy parecida a la realidad en Sudáfrica, que es un país que digamos que está desarrollado, prácticamente es bonito, tiene mucho desarrollo, como un país en vía de desarrollo. Sí, o sea, Sudáfrica, y aparte que tiene una carga cultural y histórica súper intensa, porque en el fondo allá se vivió el apartheid, que es en el fondo esta segregación que hubo entre blancos y negros. Claro. Entonces es súper intenso cuando tú te paras en los lugares y realmente, por ejemplo, te dicen, antes, hace, no sé, 30 años atrás, era inviable que un blanco y un negro en el fondo pudieran compartir este asiento porque estaba completamente... Claro. ¿Cómo se llama? Prohibido. Entonces, toda esa riqueza cultural, ese cambio también y el legado también que dejó este personaje, ¿no?, que conocemos, que es Nelson Mandela, ha hecho que el país también tenga otra visión, tenga otra perspectiva. En cuanto económicamente, Sudáfrica en África es como la Europa en realidad, de claro. África. Oye, ¿cómo te fue ahí? ¿Bien? ¿Aprendiste inglés? ¿Te Sí. llamó la atención ahí? Porque me contaba que en supermercado había un supermercado para veganos, para super veganos, para vegetarianos. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad es que, bueno, a mí me llamó la atención porque obviamente cuando uno está acá en nuestro país, ¿cierto? Nosotros igual vivimos en un país, entre comillas, desarrollado dentro de Latinoamérica. Claro. Y tenemos acostumbrados, y los que hemos vivido muchas veces en Santiago, estamos acostumbrados a cierto, como entre comillas, nivel de vida. Pero uno escucha África o Sudáfrica Pobreza. y uno es muy ignorante, la verdad, porque uno dice, ya, uno puede empezar a averiguar y uno ahí se empieza a incorporar. Y yo creo que pasa lo mismo cuando mucha gente escucha, por ejemplo, de afuera de Chile, Claro. y llega acá y se encuentra quizás con otra realidad también. Y cuando llegué allá fue así como, realmente este aeropuerto es el triple de lo que es Santiago. ¿En Este serio? país es muy, muy, muy grande. Y especialmente en la ciudad donde viví, que fue Ciudad del Cabo, es una ciudad muy linda. O sea, es una ciudad turística donde llega mucha gente de otros países, entonces el intercambio cultural que se genera es súper bonito. Y además también yo nunca había vivido fuera de Santiago, había Por vivido mucho en otros tiempo, lugares, claro.
pero no había vivido en un lugar, por ejemplo, donde tuviera la opción de ir en la tarde a pasear en la playa, por ejemplo, después de clase. Entonces fue como una experiencia súper bonita también, pero también difícil porque uno está lejos de casa, Claro. en un lugar donde uno no conoce el idioma. Oye, fue bien interesante porque Soleili, allá en Sudáfrica, estudió inglés, se matriculó, pero vivió con musulmanes. Una familia la acogió y eran musulmanes y aprendiste mucho. Cuéntanos, ¿por qué llegaste a esa familia? Bueno, lo que pasa es que cuando uno hace como intención, ¿cierto?, de irse a estudiar inglés, muchas veces lo más seguro es hacerlo a través de una casa de estudios formal, ¿cierto? Y ellos muchas veces te dan distintas opciones de dónde quedarte. Estaba la opción, obviamente, de vivir solo, pero los costos eran súper altos. No estaba dentro de mi alcance en ese momento. Y la otra opción era vivir con una familia. Ahora, dentro de vivir con una familia era lo mejor, porque si uno quiere aprender el idioma tiene Claro. que practicarlo. Entonces no puede aislarse. Y en esa familia me tocó que eran musulmanes. Y fue súper como interesante, la verdad, compartir con ellos, porque al comienzo, ¿cómo se llama? Como yo tenía limitaciones también del idioma, fue como súper difícil, porque era difícil comunicarse. Aparte que en la casa donde vivíamos casi 5 mujeres más, porque éramos todas estudiantes. Claro. La casa era bastante grande igual, y ellos eran aproximadamente 4 o 5 personas que conformaban la familia. Ya. El papá... Entonces eran como 10 personas sí, total. Sí, yo le decía al papá y la mamá, porque eran nuestros papás y nuestra mamá estando allá. Mira. Y el papá, él es profesor de ¿cómo se llama? De árabe, ¿sí? En las escuelas. Y ella se dedica como a la casa en realidad y a organizar las cosas. Es una familia musulmana, pero igual con un poco de contenido contemporáneo, Claro. sí, porque tiene la flexibilidad en el fondo de recibir a personas con distintas culturas y ellos están bastante acostumbrados. Mira, interesante. Pero igual ellos sí tienen sus normas claras. Por ejemplo, cuando yo llegué, me acuerdo que dentro del poco inglés que conocía, ¿cierto?, logré entender que ellos me dicen, mira, ¿sabes qué? La verdad es que nosotros acá tenemos 2 normas importantes. Si tú quieres salir fuera de casa, dijo, ahí están las llaves y todo lo demás. Pero además también yo te voy a pedir que si tú consumes cerdo o consumes alcohol, no traigas nada a nuestra casa. Porque en nuestro refrigerador tú puedes guardar cosas, no hay ningún problema, pero cerdo, por ejemplo, no se puede. Mira, oye, interesante. ¿Eh? Estamos conversando con Soleili Guerrero, misionera, matrona, obstreta, no sé cómo en nuestros países. Matrona. Matrona, para que todos entendamos, ¿sí? Porque tiene mucha razón. En los países de Sudamérica cambian muchos términos. Vamos a separarnos un instante y luego vamos a hablar también de África y de cómo fue el trabajo misionero que ella realizó en ese continente. Vamos a la pausa, no se vaya de nuestra sintonía porque ya vuelve el Ley de Nuevo Tiempo. Te espero. Señoras y señores, estamos de vuelta. Gracias porque siempre están con nosotros. Gracias porque sus mensajes nos llegan y podemos tener programas lindos y compartir historias y testimonios realmente que tocan el corazón. Hoy día estamos con Soleili Guerrero, misionera, matrona de la Universidad de Chile, contándonos un poco su historia de lo que hizo en Chad, un país que queda en el continente africano. Habíamos quedado en el bloque anterior sobre lo que tú hiciste en Sudáfrica, que tuviste 6 meses. Sí. Y pasaron los 6 meses y tus objetivos se cumplieron, aprendiste inglés, hiciste amigos. Feliz, me imagino, ¿no? Sí, o sea, al terminar los 6 meses, uno siempre ya es como que va agarrando vuelo. Entonces, como que uno ya estaba mucho más suelta, como que estaba aprendiendo mucho más el idioma y bueno, llegó el momento de irse, pero sí, generé muchos lazos allá, no tan solo con la familia donde viví, sino también con compañeros de mi propia escuela. Me tocó compartir intencionalmente me hice amigos de que no hablaran obviamente español, claro, para poder no botar la plata, obviamente. ¿Había gente que hablaba español? Sí, porque igual había gente que iba de España.
Ya. a estudiar allá. Así que me hice amiga de un chico que es de Japón, otro de Suecia y otras personas de otros Mira. lugares del mundo, y que el único idioma que teníamos en común era el inglés, el mal inglés que teníamos en algún comienzo, pero de eso salieron muchas anécdotas y muchas experiencias bonitas que hasta el día de hoy nos seguimos comunicando por WhatsApp y fue interesante en el fondo conocernos porque al final teníamos también proyectos, ¿cómo que se llama? Bonitos también, En común, me diferentes, imagino. en algunos. común también algunos. Oye, Soleili, bueno, volviste a Chile y ahí postulaste al Servicio Voluntariado Adventista, esta plataforma maravillosa que tú puedes postular y tú puedes dedicar un tiempo de tu vida, que yo creo que es maravilloso cuando tú dedicas el tiempo de tu vida a los demás. Y ahí cuando Soleili postula a Chad, que ya estuvo con nosotros Tamara, que también fue a Chad, también una misionera. ¿Cómo pasó todo ese proceso? Llegaste aquí a Chile, Sudáfrica, pasó un tiempo y tú dijiste, quiero ir a misionar. Sí, la verdad es que el plan ya estaba previsto antes de llegar acá a Chile, porque en primera instancia yo trabajaba, ¿cierto?, en un hospital normalmente, haciendo mis turnos, y llega el minuto de decir, yo quiero y creo que también uno recibe cierto el llamado de parte de Dios de decir yo quiero servir y quiero hacer algo más, ¿ya? Como había compartido un poquito antes, quizás las profesiones que tenemos del área de la salud siempre estamos entregando mucho y siempre estamos sirviendo, ¿ya? A pesar de que recibimos un sueldo y todo lo demás, pero cuando uno mira la realidad de otros lugares y uno dice, chuta, acá hay, no sé, salen al año más de 80 o 90 matronas, ¿cierto?, a nivel país, y hay tantas, ¿cierto?, y que gracias al rol que nosotros hemos cumplido, ¿cierto?, en nuestro país, la mortalidad materna y todo se ha reducido bastante y es un profesional muy, muy cotizado acá. Pero yo digo, chuta, o sea, si acá hay tantas y en otros lugares hay tan pocas, ¿por qué en el fondo no ir Claro. a ese lugar? ¿Ya? Y ahí en el fondo nace el deseo de poder mirar el servicio voluntario, ver algún llamado y poder postular. Así que ahí es como se genera, ¿cierto?, la posibilidad, pero yo en algún minuto vi este llamado y lo único que dije, yo quiero ir, pero se decían los requisitos, hablar inglés, francés, cosa que yo no tenía idea. Entonces ahí yo le escribí al doctor un correo y le dije, ¿sabe qué? Yo soy matrona acá en Chile, yo tengo el deseo de ir para allá. Pero no sé nada de esto, entonces no sé si está la posibilidad de que pueda aprender primero y después pueda ir. Y ahí entonces se genera el viaje a Sudáfrica, con el objetivo de Ok, poder perfecto. ir a estudiar en el Estaba fondo. todo ya listo. Ya, Estaba digamos. como todo calculado. Claro. Claro. Pero claro, la idea en el fondo era, y de ahí mi plan, ¿cierto?, en mi mente era tomar las maletas, renunciar a mi trabajo y irme, ¿cierto?, a estudiar inglés, continuar mi trabajo misionero y no tenía fecha de regreso porque la verdad es que no tenía ningún contrato ni nada que me atara en el fondo a Oye, volver. mucha gente puede estar pensando de ser misionero o de ayudar, pero el tema económico también influye. Sí. ¿Tú habías ahorrado, habías guardado dinero? ¿Cómo hiciste esa parte? Bueno, esa parte igual es compleja porque cuando uno ya lleva varios años trabajando, obviamente que uno se acostumbra a un cierto nivel de De vida. vida, claro. Exactamente, y donde uno ya comienza a vivir solo, a tener tus gastos, ¿cierto? Te compraste el auto, estás pagándolo, estás manteniendo tus cosas y en esa... En esa realidad muchas veces uno se cuestiona todo, porque uno dice, ¿cómo voy a dejar, entre comillas, todo lo que está acá para poder ir en el fondo a cumplir parte de un sueño Claro. y de un estilo de vida al final? Porque yo creo que el misionero no es algo que uno va a ir a hacer en el fondo por un periodo de tiempo corto y ya como que lo deja Es así algo ya más en de el ideología, claro, claro. ya es un tema en el fondo de propósito. Mm. Entonces, yo digo, voy a responder a esto, pero no fue fácil porque no te puedo mentir cuando yo dije, chuta, a ver, sacando los cálculos, las cuentas, esto es lo que tengo que pagar, esto es lo que vale el viaje, ya tengo que vender esto, tengo que reducir gastos, tengo que empezar a ahorrar, tengo que vender mi auto, tengo que empezar a andar a pata, o perdón, a pie, claro, caminar. caminar, etcétera. Entonces a uno le duele,
Yo no puedo decir que fue así fácil y decir, ya, llego, no. Y yo ahí me sentí muy identificada cuando muchas veces uno lee en alguna circunstancia una parte y que cuando en una parte de la Escritura, ¿cierto?, se menciona y dice que Cristo invitó a una persona a seguirlo. Y este era el joven rico. Yo por ningún motivo soy rica, o sea, no Claro. tengo millones en mi cuenta, Pero es para nada. despojarte. Pero es despojarme de todo. Y cuando él renuncia y le dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy preparado. A mí me llegó mucho esa parte porque yo dije, chuta, o sea, si hoy día no renuncio a esto, probablemente me convierta en un seguidor que es hasta ahí nomás, po, pero no es capaz de comprometerse a llegar a algo más. Entonces, esa Complicado. decisión Claro. fue llorada, la verdad. Fue Oye, llorada. Soleili, llegaste allá y te encontraste con una cultura totalmente diferente, con una pobreza extrema, con hijos que mueren todos los días. Cuéntanos un poco sobre lo que viviste ahí en el hospital de Chad, en Bere. Bere, sí. Bueno, la realidad es completamente diferente y muchas veces uno como que psicológicamente se prepara para muchas cosas. Yo iba preparada para incluso vivir más Extremo. claro, cosas extremas de lo que incluso me encontré. Ya. Pero no sé si será la mente que yo tengo. Bueno, igual uno hace un estudio previo del lugar y eso es súper importante cuando uno sale para, en el fondo, conocer la realidad y no, que obviamente uno va a vivir el impacto cultural, pero que no sea tan chocante y que no te den ganas, en el fondo, de armar la maleta y devolverte. Oye, el Hospital Adventista de Bere, ahí en Chad, está ubicado en un sector rural. Sí, Y la gente llega desde los alrededores, digamos, las personas que se atienden. sí. Porque la capital también es una capital bastante pobre. Y tú llegaste a ese hospital a vivir ahí mismo en el hospital, me imagino, primero. Sí, lo que pasa es que en el país, en Chad, existen 4 hospitales adventistas, ¿ya? Es la forma muchas veces de poder llegar a las personas porque el país es casi 80% musulmán, ¿ya? Ok. Casi el 20% es cristiano y se encuentra generalmente más hacia el sur. De los cuales, por ejemplo, en Yemen, en la capital, solamente existe un hospital o una clínica muy chiquitita que es como dental. Pero hacia el sur está el hospital más antiguo que es Bere, que este ya lleva casi 50 años más o menos trabajando. Y es bastante grande. Y es bastante grande, sí. Tiene distintas áreas, cirugía, el área de, ¿cómo se llama?, la entrega de medicamentos, el área de hospitalización, pero la realidad del hospital es muy lejana a lo que nosotros conocemos como hospital hoy día acá, porque si bien en infraestructura puede ser antiguo, puede ser un poquito más viejo, pero las costumbres mismas de los pacientes, o sea, ellos no están acostumbrados a dormir, por ejemplo, en camas, ¿ya? Los pacientes en su vida diaria duermen en alfombras o en el suelo y no es muy raro ver, por ejemplo, los pacientes que estén acostados dentro de sus camas, como uno los conoce acá en los hospitales, porque ellos preferían estar en el patio, con el suero, ¿cierto?, ahí como colgando, acostados, ¿cierto?, recuperándose bajo esas circunstancias. Entonces, ya eso es como diferente para uno, porque uno tiene, yo que he trabajado mucho en el área de neonatología, que es un área súper estructurada, como el área limpia, el área sucia, las cosas así como estéril, no estéril, etcétera, como muy, muy ordenadito. Llegar a un lugar donde te cambian en el fondo todo, Es chocante. es chocante, es chocante. Sí. ¿Y cómo trabajaste ese choque? Porque cuesta. Cuesta, sí. Muchas veces a lo mejor renegaste, chuta, pero ¿cómo vamos a trabajar aquí? ¿Cómo fue ese...? Sí, o sea, en realidad yo creo que ahí es cuando uno creo que solamente entiende que finalmente es Dios quien te llama a trabajar a esos lugares, porque si no,
O sea, muchas veces yo no puedo ser mentirosa y decir, ay, estoy súper cómoda acá, me gusta. No, Chad no es bonito. O sea, alrededor del hospital está lleno de cabras, de pollo y de vaca. O sea, las calles son todas de tierra, no hay muchos árboles. Entonces, un calor. y hace un calor horroroso. O sea, son 42 grados prácticamente, donde uno está todo el día sudando. Entonces, las condiciones no son así las más ¿Y bonitas. dormías en el mismo hospital? Y dormía en el mismo hospital, sí. Cercano, porque cercano al hospital teníamos, los misioneros tienen como un sector de casas donde están construidas y ahí podíamos descansar, sí. Entonces, ahí la realidad, los desafíos no tan solo son profesionales, los desafíos también son personales, Es verdad. porque ahí sí te dan ganas de repente de devolverte. Yo sé que tus primeras 24 horas en chat fueron complicadísimas. Tus Sí. primeras 24 horas, porque no sabía el idioma, la adaptación. Cuéntame, ¿cómo fueron esas primeras 24 horas? Bueno, creo que cuando uno sale del país y va tomando el avión, porque en realidad son bastantes escalas las que hay que hacer para llegar ¿A a dónde Chad. hiciste escala? Primero en Sao Paulo, ¿ya? Y de Sao Paulo tomé el vuelo hacia hacia Etiopía, y de Etiopía tenía que después llegar a Chad. De hecho, cuando yo compré el pasaje de avión, me acuerdo, la persona que me pregunta me dice, ¿y por qué usted va a ir a Chad? Me dice. ¿Qué hay en Chad que va a ir? Me dice así. Y yo le digo, ¿pero cuál es el problema? Y la persona me dice, es que los aviones casi que hacen un favor por pasar por Chad. Me dijo, porque yo le pregunté, ¿por qué el pasaje es tan elevado, es tan caro? Le dije, sí, es un país que muchas veces cuesta llegar. Entonces me dijo, por lo mismo, porque como no hay mucha frecuencia de aviones, y ahí yo le tuve que explicar que en el fondo era matrón, iba a ayudar y todo. Ah, ya, me dijo, ahora lo entiendo, porque en realidad me dijo, yo no vendo nunca un pasaje a Chad. Bueno, así que la escala fue larga. El viaje más o menos partió, me acuerdo, un día al mediodía y después llegué casi 2 días después, casi 2 días y medio fueron de viaje. Y al llegar allá, claro, tú te encuentras con la maleta. Yo la verdad es que soy súper así como... llevo muy poquitas cosas para viajar. La verdad es que no me complico. Yo armo la maleta en 2 segundos, agarro las cuestiones, meto lo que necesito y adiós. Claro. Entonces llevaba una mochila bastante chiquitita, a pesar de que iba varios meses. Y la persona que me tenía que encontrar en el aeropuerto era una persona que el doctor del hospital lo había contratado en el fondo para recibir a los misioneros que muchas veces llegan. Pero esta persona es un taxista local y que habla solo francés y yo que no conozco el idioma, entonces lo único que pedía era ojalá que pueda reconocer a la persona en que me tiene que venir a buscar. Obviamente estaba mi nombre con el cartel y llego. Ahora, uno cuando llega a... El aeropuerto debe ser un aeropuerto así, ultra pequeño. Es chiquitito, es bonito, sí, pero es chiquitito, con mucho control policial, así como que te preguntan o te piden el pasaporte 1500 veces. Pero además de eso, uno en esa primera instancia tenía que ir a hacer algunos trámites en la ciudad, como cambiar dinero, ir a registrarme a la policía, y yo dije ya, él solamente con señas, ¿cierto? Porque él no habla inglés tampoco. Entonces ahí el doctor me llama y me pregunta si estaba bien, todo bien, me comuniqué con él y el taxista sabía perfecto lo que tenía que hacer. Así que yo llegué a la estación de policía, se supone que uno se tiene que registrar como para que, si en caso que te pase algo, cualquier cosa, pero la verdad es que ya uno se da cuenta de esa realidad cuando llega allá, porque la estación de policía era como un lugar que estaba así a punto de... una oficina toda desordenada, lleno de papeles, y el policía llega, anota mi nombre, y así como que en una hoja en blanco que pilló así como por cualquier parte, y llega y dice, ya, ¿cuál es su nombre? Soleili. Ya, aquí están sus datos, y después la tiró como en una rumba de papeles. Yo dije, bueno, si me pierdo aquí, nadie va a saber de mí, la verdad, Yeah. porque no sé qué función tendrá ese registro, pero había que hacerlo. Y luego cambiar dinero y literalmente el taxista me subió al bus. Me dijo, este es el bus que tiene que tomar, son 8 horas, va a llegar aproximadamente... De la capital, Yeme, Sí, a Bere. a Pérez. 8 horas en bus. Sí, ya. Entonces, yo digo,
tomé el bus lo más temprano posible, cosa que no se me hiciera, se me atardeciera en realidad, que se me hiciera de noche. Y ya estás también con todo el cambio de horario, porque ese es otro problema también, que parece que tu cabeza está un poco desordenada. Exactamente, sí, igual son 5 horas de diferencia entre Chile y Chad. Pero llego allá y ya me subo al bus, claramente. En ese minuto se me pasaron mi imagen por la cabeza de todas las cosas que te dicen tus padres que no tienes que hacer cuando tú viajas sola o que te enseñaron, ¿cierto? Que es, no te vayas en el asiento de atrás, no converses con extraños, ¿cierto? Claro. o otro tipo de cosas, y claramente dentro del bus yo era la única extranjera, me notaba leguas, ¿cierto? Porque casi la mayoría son morenitos, ¿cierto? Negro, claro. De raza negra o musulmanes también, con sus turbantes y todo lo demás. Yo traté de ir ya más con ropa diferente, ¿cierto? No con ropa más occidental, no podía viajar, no podía usar jeans allá, así que no andaba ya con mis faldas, con mis zapatos y con todo lo que uno necesitaba. Y me siento en la parte trasera del bus porque era el único asiento que quedaba. Y bueno, comienza el viaje y me acuerdo que en esa instancia ya se está oscureciendo, yo me voy comunicando con el doctor, le estoy diciendo más o menos en qué lugar voy. El doctor me dice que me va a estar esperando, ¿cierto?, en el lugar donde tenía que bajarme, atenta, y todavía me quedaban como unas 5 horas para llegar. Y de repente escucho, ya bueno, se comienza a atardecer, ¿cierto? Se empieza a oscurecer, y porque el bus se demoró más de lo normal. En general no son tantos kilómetros, son como 400 kilómetros de diferencia, pero el camino es tan malo, que hay unos hoyos tremendos en la carretera porque en el periodo de lluvia se hacen unos forados enormes, entonces el bus tiene que ir muy, Claro, muy lento. ¿Y a qué hora llegaste finalmente a Vere? No, al Vere llegué como 12 horas después porque el bus se quedó en Pana. ¿Ya? Entonces ahí yo igual un poco angustiada porque lo único que entendí fue como que alguien dijo, oh, estamos en Pana, y yo dije, chuta, Claro, no funcionó más, no funcionó se malogró más, el ¿qué pasó? autobús, Etcétera. claro. Ya, vamos entonces algunas personas me trataban de explicar, fueron muy empáticas, me dijeron, ¿tú hablas francés? No. Yo le preguntaba, ¿usted habla inglés? No. ¿Usted habla árabe? Me decían, menos. Entonces, Ay, señor. sí. Oye, son historias maravillosas. Vamos a separarnos un instante, vamos a hacer una pausa y ya estamos porque Soleili nos está contando su travesía por el continente africano. Vamos a una pausa, no se vaya porque ya tenemos muchas cosas más. Y ojo, ya viene la parte musical. Continúa el Ley de Nuevo Tiempo de aquí a poco, no se vaya. Y estamos de vuelta, somos el Late Show de Nuevo Tiempo y ahora la parte musical con ustedes Ignacio Candia y Marco Villacura. Hoy es domingo de mañana, hoy el sol no quiere brillar, todo es soledad y ellas están aquí diciendo que Él resucitó. Yo ya no creo en ilusiones, el sol de justicia se apagó, el mundo entero vio los clavos en sus manos y su cuerpo ya sufrió la muerte en la cruz. No la puedo entender, ahora la tumba está vacía y el ángel vuelve a preguntar, ¿por qué tú buscas entre los muertos a quien vivo está? Y hoy yo soy libre porque Él vive y Él vive, Él reina
sentido seguir a alguien mejor que yo. Y hoy yo soy libre porque Él vive y Él vive, Él reina en mí. Los que descansan en el Señor al regresar despertarán y el rostro al fin verán de Dios. Y Él vive, Él reina en mí, oh, oh, oh. Y yo soy libre al fin de mí. Todos los días de mañana quiero renacer en ti. El aplauso para esta parte musical de Marco Villacura y de nuestro buen amigo Ignacio Candia. Marco, cuéntanos de qué se trató la canción. Bueno, esta canción habla un poquito de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, interesante. ¿Cómo nosotros podemos mezclar un poco lo que estamos hablando con eso? Que cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, todo puede hacer. Marcos, muchas gracias. Ignacio también. El aplauso para ellos dos buenos amigos que nos acompañaron hoy aquí en la parte musical. Muy bien. Oye, qué tremendo el testimonio de Soleili que estamos conociendo. Y bueno, yo quiero, porque mucha gente, hasta el director del programa quedó así con ascuas. ¿Qué pasó con el bus? Porque había estado ya desde Sudáfrica tomando un bus de la capital de Chad. Me quedé pegado con Sudáfrica. Sí. De la capital de Chad hasta Bere. Quedaron en Pana, se malogró el ómnibus. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, la gente igual fue bastante empática porque, bueno, se empezó a bajar la gente del bus, lo típico que pasa, ¿cierto? Cada uno tratando de salvarse solo, Claro. entonces empezaron a Y hacer quedamos como... que tú no entendías nada. Claro, y yo no entendía por supuesto nada, solamente sabía que estábamos ahí. Entonces la gente empezó a tomar distintos buses para poder irse, porque finalmente una de las personas se me acerca un caballero con un turbante súper grande, me acuerdo, y trata de explicar qué es lo que estaba pasando, yo le entendí, más o menos con los gestos que él me hizo, y finalmente yo en ese momento igual genera un poco de angustia porque estás sola, no tenía comunicación, ya no podía hablar con el doctor, ¿cierto? No tenía cómo avisarle que iba a llegar más tarde al lugar. ¿Qué hago yo ahí, entre comillas, como sola, ¿cierto? Sin poder comunicarme. Así que finalmente, bueno, esas oraciones que uno eleva al Señor y que muchas veces son contestadas en el momento, yo soy testigo de ellas en el fondo. Y como yo le dije, Señor, yo necesito en este momento a alguien que hable inglés, le dije así. Yo quiero comunicarme con alguien y la probabilidad de que eso sucediera era muy baja, pero de repente un chico se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo no hablo, me dijo mucho inglés, pero algo hablo. No importa, le dije, yo lo que hablo me sirve. Entonces él me empezamos a hablar y la conversación comenzó a fluir, así que él me ayudó mucho. Él estudiaba en la universidad, era un estudiante universitario, estudiaba en la capital, iba a ver a sus papás. Así que él me dijo, mira, lo que pasa es que el bus se va a demorar como 5 horas en volver, así que vamos a tener que esperar acá, pero en realidad yo no sé, yo probablemente me dijo, tome otro camino y me vaya y haga así como, me vaya en un camión. Entonces yo le dije, la única posibilidad que tengo de conversar con alguien es contigo, así que la decisión que tú tomes yo voy a ir contigo, no te preocupes. Y yo así. ¿Y te fuiste en el camión o no? No, finalmente quedamos de acuerdo de que íbamos a esperar en el fondo del bus
que era como lo más seguro, y después vinieron los policías, vinieron a buscarnos, estuvimos en una estación de policía esperando, así que fueron mis 24 horas en el fondo en chat, porque se supone que tenía que ¿Sufriste haber bastante en ese momento? llegado temprano, ¿no? Y aparte que igual llegué a la estación de policía, me siento y me acuesto en la alfombra, ¿cierto?, que hay ahí, miraba el techo, las estrellas, se me pasaba toda mi vida por delante, bueno. Qué tremendo. Y de eso después dicen, ya, vamos a comer algo. Y bueno, donde vaya el grupo yo tengo que ir porque acá sola no me voy a quedar, así que vamos. Y dentro de lo que podía entender, empezaron a traer, y ahí fue uno de los primeros impactos, porque todas las ciudades no tienen luz. Entonces todo es con linterna, qué sé yo, estábamos caminando, nos sentamos en una mesita que era así como muy precaria, y de repente dije, ¿de dónde están trayendo esta carne que está llegando? Y como que traté de mirar, no vi mucho, entonces la gente a mí, como yo era la extranjera, me animaba y me decía, pero coma, coma, y yo así como, es que yo estoy recién en el país, Complicado, me voy claro. a ir directamente por el baño si me como algo con esto. No, y tú no sabes qué es lo que tiene. Exacto. Porque, Así claro, que son yo así una- como que ya saqué una cebolla, así como que había, sí, qué Ya. rico, muchas gracias. Y después de eso, bueno, agradecí igual porque la gente, a pesar de todo, yo sentí que ellos igual fueron Oye, muy Solaile, simpáticos. Solaile, estamos en la parte final, nos queda muy poco, Ujú. pero en general fue una experiencia enriquecedora total, pero con choques de cultura, con madres, como matrona. ¿Cómo fue tu experiencia como profesional? Como profesional fue súper intensa porque a pesar de que yo he trabajado en la NEO y que se me han muerto muchos pacientes, el hecho de estar en la otra realidad y de no tener recursos y que también los pacientes fallezcan por la falta de recursos y más también por la mala administración, creo yo también, de algunos recursos que se cuentan, es complicado y a uno le quiebra el corazón. Pues, o sea, yo muchas veces vivía mis días en el hospital y después tenía que ir a desahogarme y a llorar ahí a mi pieza un rato porque es súper, ¿cómo se llama?, intensa las emociones que uno vive, y además de eso, como el choque cultural en todos los aspectos. O sea, había mujeres, aparte que el valor de la mujer allá es prácticamente nulo. O sea, si la gente o los hombres a uno la respetaban, era porque uno es profesional de la salud o porque uno es enfermero o matrona. Pero no hay una Pero esclavitud, a las digamos, mujeres prácticamente, allá claro. prácticamente no tienen ni voz ni voto. Es como un objeto solamente como para tener hijos y el cuidado es absolutamente de ellos. ¿Se te murieron varios niños? Se murieron varios niños, y creo que esas son, a veces, mira Joaquín, creo que nosotros como gente de salud estamos muy acostumbrados a hacer muchas cosas para salvar personas, pero yo también estoy en la posición de que muchas veces el no hacer y acompañar también es parte de nuestro rol. Porque cuando nosotros vamos a hacer una intervención innecesaria en un lugar donde no tenemos las posibilidades, ¿a qué me refiero con esto? A veces había niños que nacían prematuros y que yo no tenía la posibilidad ni de colocarles oxígeno, ni de colocarle una vía, ni nada, porque no iba a tener resultados. Y eso es muy doloroso porque saber que ese niño, si nacía en otras circunstancias, iba a vivir. Claro. Es O en otro difícil. país, en otra cultura, qué sé yo. Exactamente. Pero en el fondo, muchas veces colocar a ese niño sobre el pecho de la mamá y decirle, ¿sabe qué? O por último, Joaquín, que tengan una muerte digna. Porque el hecho a mí me impactaba tanto de que el niño iba a morir y todo era así como, ya va a morir, no importa, lo dejamos aquí en la cuna, frío, helado. Entonces yo decía, no, ¿cómo va a morir en esa situación? No puede ser. O sea, si va a morir, hagamos que muera bien. Claro. Entonces, coloquemos al niño en el pecho de la mamá y que deje lo último de sentir el corazón de su mamá. Po. Qué lindo. y qué Entonces, maravilloso. esas cosas a uno... Claro, te te marca, marcan. Y te emocionas, claro, también, porque uno muchas veces no tiene esa posibilidad de poder estar con las personas que no tienen la misma posibilidad, el mismo contexto social y todo eso. ¿Con qué más te quedas tú de este viaje? Más allá de eso que obviamente te marca, pero más sí. lo traes para acá, digamos. Sí, creo que el salir de nuestra zona de confort o el salir de nuestra realidad a la cual estamos acostumbrados, sí o sí nos va a cambiar la vida. Chad, aunque hayan sido 5 meses, Sudáfrica, aunque hayan sido 6, a mí me transformó como persona. O sea, yo no soy la misma mujer ¿En que serio? de todas maneras. O sea, porque las experiencias a las cuales tú te enfrentas y también
tu relación con Dios cambia completamente, porque tú entiendes y comienzas a entender Que que depende de Dios. dependes absolutamente de Él. 100%. Y eres Claro. tú y Él, nadie más. Totalmente. Yo soy migrante en otro país también y te entiendo totalmente que cuando uno va en otro país, tú empiezas a orar, empiezas a conectarte. Este Dios cuadrado que muchas veces nos muestra, no, este Dios que está contigo siempre. Salgamos de nuestra zona de confort. Ahora no es que estamos diciendo viaje a África, no, No, estamos por supuesto diciendo que no. eso. Estamos diciendo que si hay ganas de salir adelante y de marcar la diferencia y ser un personaje diferenciado, se puede. Sí, yo creo que lo último que puedo agregar o quizá es que hacer una reflexión muchas veces de la vida que llevamos, porque a pesar de que hay cánones dentro de la sociedad, Claro. ¿cierto?, que nos marcan ciertos patrones en el fondo que tenemos que seguir, creo que el misionero de alguna otra manera está llamado a romper esos cánones, Claro. porque no va a ser algo popular. Pero además de eso, creo que el enfrentarse a nuevos desafíos, A nuevas a cosas. nuevas cosas, hace que tu mente se flexibilice para aprender cosas nuevas. Y eso creo que es una riqueza que nunca uno lo va a poder adquirir muchas veces en el mismo lugar donde uno se encuentra. Ahora creo que también, ¿cierto? El misionero no va a... no necesariamente es aquel que va a África. Yo no me siento más misionera por haber ido Haber allá viajado aquí que estar acá, que estar acá en Santiago o estar en mi país. Es algo que es como una pasión, es algo que te mueve, ¿cierto? El ayudar a otro. Y muchas veces nos va ¿cómo se llama?, a llevar a cuestionar el estilo de vida que estamos llevando, porque nos conformamos con una tarjeta de crédito, con un auto, con una Y casa. consumismo, y más consumismo. Exactamente. Qué lindo testimonio, de verdad. Te felicito, un homenaje, un reconocimiento a ti por esta decisión maravillosa. Vivimos de decisiones. ¿Qué decisiones estás tomando tú con respecto a tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Estás ahí en la zona de confort siguiendo con este ritmo de vida que te lleva a quejarte, a criticar, porque estamos acostumbrados? Por eso, ¿sabes por qué nosotros pasa eso? Porque vivimos encerrados ahí mismo, haciendo siempre lo mismo, con las mismas culturas y los mismos patrones. Soleil, muchas gracias por Gracias el a ti. tiempo, gracias por tu testimonio, y tenemos un regalo para ti que no puede ser mejor para ella porque es un libro para ella. Vuelo 122, una historia de supervivencia y de servicio, lo que tú hiciste en Muchas Chad. gracias. Este libro es para ti, de la Asociación Casetora Sudamericana, y el aplauso de todo el equipo para Soleil Guerrero, que ha estado con nosotros aquí en el Late Show de Nuevo Tiempo. Gracias, Soleil, me espera aquí, yo me voy a despedir. ¿Sabe qué? Yo me aburrí, Arnaldo y mis queridos amigos, de siempre lo mismo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú nuevo por tu prójimo, por la persona que necesita, por la persona que está ahí y está gritando de ayuda? Marquemos la diferencia. Estamos llamados a ser personas diferentes, a ser realmente imitadores. No creer en Jesús, eso ya basta. Imitadores de Jesús. Así vamos a marcar la diferencia y nos va a llenar el corazón. Hasta la próxima semana con otro Late Show, la revolución de la conversación. Que estén bien, chao, chao.